Queridos amigos, hermosa comunidad, bienvenidos al canal. El día de hoy voy a presentar el reto número 10 al que fui invitado, el cual consiste, realmente no sé si es un arreglo de 3 niveles o es una maceta de 3 niveles. Una de las dos es, pero tiene que tener 3 niveles. Este reto fue creado por Tagui Suculentas y a mí me invitó el Jardín de Mila. La mayor parte de materiales que voy a utilizar son materiales reciclados. Estos son recipientes de detergente y estas son las herramientas que voy a ocupar. Los invito a que visiten estos dos canales porque, como siempre les digo, lo más interesante y lo más hermoso es que reciclan. Entonces, aparte que el contenido que tienen pues nos va a servir para poder utilizarlo en nuestros jardines. Entonces voy a iniciar haciendo unos cortes en los recipientes y continúo. Este es el corte que voy a hacer con cada uno. Esta parte es la que voy a quitar porque es lo que voy a utilizar. Entonces voy a continuar haciendo los cortes a los otros y seguimos. Amigos, entonces continuando, le hice esta perforación a esta parte, a esta maceta para que quede así. Entonces el otro va a ir más o menos así. Entonces aquí va a ir una planta, aquí va a ir otra del mismo color y aquí va a ir la otra. Más o menos así es la idea. Entonces las plantas que voy a colocar son de tipo arbustivo. Entonces aquí va a ir un color que se va a desplazar acá. Aquí va a ir dos del mismo color que se desplazarían para acá y esta que se va a ir para acá. Esa es la idea. Entonces voy a continuar y les muestro el avance después. Amigos, ya estuvo. Entonces, si se dan cuenta, están conectadas ahí y la idea es que cuando riegue, están conectadas a través de ese punto. Entonces la idea es que cuando riegue aquí, le llegue a esta y le llegue a esta de abajo. Pero que el agua no se vaya a desbordar. Porque como la hendidura, la, la parte que abrí es más angosta que el ancho de la maceta. Entonces si se dan cuenta, el agua no se va a rebalsar. Va a quedar, o al menos no se va a rebalsar mucho. Entonces la idea más o menos va ahí. Entonces ahorita voy a terminar. Mejor dicho, voy con el siguiente paso y les muestro después. Entonces fíjense que ahora voy a colocar estos tubos PVC. Van a ir cada uno, van a ser dos, uno en cada lado. Entonces lo que busco con esto, perdón, es de que cuando tengan sustrato las tres, este tubo las va a asegurar. Entonces no va a haber problema de que se pueda zafar una de la otra, que esta se pueda caer, o esta o las dos, porque van a estar aseguradas por los tubos PVC que están en medio. Al menos esa es la idea. Entonces ahorita continúo. Bueno amigos, aquí está. Ya está asegurada. Está asegurada. Pues al momento de levantarla no hay ningún problema. Entonces ahorita voy a agregar el sustrato y las plantitas y les muestro el resultado final. Amigos, entonces aquí está los 3 niveles. Entonces aquí va a ir una planta, aquí van a ir dos del mismo color y aquí va a ir otra. Entonces voy a mostrarles ahorita qué plantas vamos a colocar ahí. Amigos, aquí está el mini jacuzzi.
y pues ellas han estado disfrutando aquí. Vamos a ver. Ahí está. Ya tengo una lista. Esta todavía no está. Tampoco esta. Sí, amigos. Y fíjense que estas son mis hojas sangre. Este color es el que desarrolla más rápido. Este. Los otros se tardan un poco más. Entonces, solo voy a poder trabajar con una. Entonces ahorita voy a arreglar aquí y continúo. Amigos, entonces solo pude colocar esta, porque las otras dos que van a ir aquí y aquí no tienen raíz, como se dieron cuenta. Este color enraiza más rápido que los otros colores, que es un rosadito y un blanco. Entonces miren, acabo de agregar agua y no ha habido, no se rebalsa. Entonces solo tengo que regar aquí arriba para que se distribuya abajo. Ahorita va a costar un poco porque el sustrato estaba seco, pero quiero que se den cuenta, aquí es donde está húmedo y aquí es donde está seco. Entonces así está. Yo sé que a la vista no está muy bonito que digamos, pero voy a hacer una actualización de aquí a un tiempo, cuando ya tenga estos colores que me hacen falta, y se van a dar cuenta que va a quedar muy bonito. Ahorita, como les dije, solo voy a dejar este que tenía raíz. Había otro con raíz, pero yo realmente este color no lo quiero en estos lugares porque crece demasiado. Este aquí está bien. Los otros son de crecimiento lento y se van a colocar mejor ahí. Entonces, digamos que el reto está a medias, pero ya con la actualización se van a dar cuenta que va a quedar muy bonito. Entonces, gracias por acompañarme. Que Dios Todopoderoso los bendiga y los cuide junto a sus familias. Y si Él lo permite, les traigo nuevo contenido más adelante, amigos. No voy a nominar a ningún canal, porque estas invitaciones las tengo desde hace tiempo y estoy poniéndome al día. Entonces yo, por lo que me he dado cuenta, la mayoría pues ya cumplió el reto. Entonces hasta luego, amigos.